Buenas tardes, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que se acercan para oír el Evangelio de Jesucristo. Feliz día, feliz 2021. El sermón de hoy se llama La primera tarea del año y se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, 1 al 3, y dice así. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Hay diferentes maneras de despedir y recibir el año nuevo. Cada pueblo tiene sus costumbres según su historia y cultura, pero hay muchos que tienen un significado parecido. Cambio de aire, limpieza total, expulsar lo viciado, lo malo y recibir algo nuevo y limpio. Por ejemplo, la costumbre de los juegos de pirotecnia para ahuyentar los malos espíritus, o la costumbre de abrir todas las puertas de las casas para que salgan los malos espíritus, la costumbre de quemar ropas, muebles o muñecos viejos para terminar con lo malo y viejo, destruyendo simbólicamente con el fuego purificador. La costumbre de barrer la casa para eliminar las impurezas como sinónimo de purificación espiritual, hacer vigilia en las costas del mar hasta ver el primer amanecer, para ver y recibir la primera luz del sol, vestirse de blanco para absorber las buenas vibraciones, etcétera, etcétera. Cuando subió Ezequías al trono de Judá, la situación era muy difícil. Pero el texto bíblico de hoy dice que cuando él asumió el trono como rey de Judá, lo primero que ordenó, como lo urgente y lo más importante, fue abrir las puertas del templo, reparar y purificar y santificar el templo. Y por medio de Ezequías, la Escritura nos enseña que el tiempo propicio, oportuno para la limpieza total del templo es el primer día del primer mes del año. Por eso haremos un paralelismo de la limpieza, reparación y restauración del templo de Jerusalén con cada uno de nosotros, con el corazón del creyente como templo de Dios, y reordenar nuestro estado espiritual para comenzar el año bendecido y para vivir una vida de bendición. Punto 1. La valentía y la sabiduría del rey Ezequías. El rey Ezequías era el hijo del rey Acaz, uno de los peores reyes de Judá, en toda la historia, por su idolatría y maldad. Y Ezequías gobernó durante 29 años, desde 727 a.C. hasta 696 a.C. Ezequías tuvo la valentía de apartarse de los malos caminos de su padre y con buen criterio propició servir a Dios. Como hemos leído, Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías y era hija de Zacarías. Y Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho David su padre. Fíjese, hay un dato que llama la atención. La Biblia afirma, lo que afirma es impresionante. Si bien su padre fue Acaz, como dijimos, uno de los peores reyes de Judá, que él mismo clausuró el templo, dice aquí que David era su padre. La Biblia dice que su madre es Abía, lo cual es cierto, pero dice que su padre es David, cuando su padre de sangre era Acaz, como hemos dicho. ¿Se equivocó el cronista de la Biblia? No, el cronista hace un salto de fe. Esto es por la fe en Dios. Esto muestra
y nos muestra que el rey Ezequías era hijo biológico de Acaz, pero espiritualmente era hijo de David. Así como nosotros somos hijos de Abraham, por fe. Esto realmente habla, sintetiza en una frase la vida que llevó Ezequías. Así que si muchas veces pusiste como pretexto tus antecedentes familiares, tu historia desfavorable para seguir en el mismo lugar, yo no puedo porque vengo de esta familia, mi pasado es así, mi padre fue tal cosa, etcétera, 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 líbrate de esos pasados que te encadenan o te condicionan y decidite a ser libre para hacer el bien. Y tu padre de fe será Abraham, David, y si estás en el evangelismo y misión, tu padre será Pablo, y la valentía en la adversidad para predicar el evangelio, tu padre será Esteban, así. También suele pasar en la iglesia. No hacemos la obra de Dios escudando en la tradición. En nuestra iglesia siempre se hizo así. Nunca tuvimos un maestro de la palabra cuando proponemos hacer algún estudio, etcétera, 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 que es razonable, pero con la actitud de Ezequías nos muestra que podemos y debemos ser libres de toda atadura de la cadena que nos ata en el mal, que nos paraliza. Así Ezequías se libre de esa cadena y directamente salta a David. Fíjese cómo era su padre. En 2 Crónica 28-24 dice, además de eso recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Así era su padre. Pero su hijo termina siendo hijo de David en la fe. Y la sabiduría, aparte de la valentía, de comenzar con la medida más importante. En el versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió la puerta de la casa de Jehová y la reparó. La limpieza y la santificación del templo fue la primera medida de su gobierno. Esta medida es un símbolo o señal de cómo va a ser su gobierno, cómo va a estar direccionado, cuál es el rumbo que iba a dar. Ezequías no dejó para después la tarea espiritual. Él, al ver la situación deplorable de Israel, pocos años después Israel pasaría en manos de Asiria y Judá unos cuantos años después, pero ya veía mal la situación. Y él se dio cuenta de que su problema no radicaba en la debilidad de sus ejércitos, sino la relación quebrada con Dios. Nosotros también no debemos postergar para mañana lo espiritual. Esa es la tarea, la estrategia del maligno. Sí, hazlo, pero después. Y el tema es que siempre se va a presentar temas urgentes para postergar el tema fundamental. Por eso, hermano, si te encontrás con una realidad deprimente, desordenada, en la salud, economía, la familia, trabajo, etc., y no sabes por dónde comenzar, empezá por lo esencial. Empezá con tu corazón, por vos mismo, que sos el templo de Dios. Examiná tu relación con Dios. Limpiá, repará y restaurá el templo de Dios que sos vos. Si todos estos años viviste entre la carnalidad y la suciedad y no tenés paz, sé valiente como Ezequías. Hoy es el momento oportuno de ser libre y valiente. Punto 2. Abrir y reparar la puerta del templo. En nuestro caso, nosotros mismos, la puerta del corazón. Cada cristiano es templo de Dios Trino y la Biblia así nos enseña. Nos enseña que somos templo de Dios Padre. En 1 Corintios 3, 16, 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La Biblia nos enseña también que nosotros somos el templo de Jesucristo.
Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, recibir a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y algo parecido dice en 2 Corintios 13:5, y dice, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La Biblia nos enseña también que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Aparte de 1 Corintios 3:16 que leímos, 1 Corintios 6:19 dice así, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Abrir y reparar la puerta del corazón. La puerta del corazón a Jesús. En el nuevo año, en el primer mes, el primer día del Señor, es fundamental abrir la puerta de nuestro corazón como nuestra primera medida para que Jesús pueda entrar. Así como Dios y el Espíritu Santo, y tomar su lugar y trabajar en cada uno de nosotros. Es fundamental también declarar solemnemente esta decisión a tus seres queridos, a tu familia, para que sepan quién va a habitar y gobernar en tu vida. Declarar qué vida vas a vivir. Abrir la puerta del templo de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque si la puerta de tu corazón permanece cerrada, por más que Jesús llame a la puerta de tu corazón y por más que lluevan las lluvias tempranas y tardías del Espíritu Santo, nada te será de provecho. Y obviamente, si la puerta de tu corazón está cerrada, tampoco puedes sacar y tirar lo sucio, lo inmundo. Jesús es a la vez nuestra única puerta del templo. Jesús es, aparte de ser nuestro Señor, es a la vez la puerta de nuestro corazón, del templo. Jesús es la única puerta, si ven en el Antiguo Testamento, Jesús es la única puerta del pórtico para acceder al patio. Juan 10:9 dice que es la puerta, ¿verdad? Él nos permite acceder al altar del holocausto en el patio del templo, que simboliza su sacrificio por nuestros pecados, Hebreos 10:12, y la fuente de bronce que simboliza nuestra purificación de los pecados, Efesios 2:6. Únicamente por el sacrificio de Jesucristo por nosotros en la cruz podemos ser perdonados y limpiados para entrar al lugar santo. Entonces, Jesús es la única puerta del pórtico para entrar al atrio, al patio del templo. También Jesús es la única puerta para entrar al lugar santo. Y cuando oramos en el altar del incienso, donde está el incensario en el lugar santo, la luz de Cristo, el candelero, nos alumbra y Él nos alimenta de su mesa con el pan de vida. Ustedes saben que en el lugar santísimo, en el templo, ¿qué había? Está el incensario, ¿no? Incienso, la oración, el candelero, ¿no es cierto? La luz que nos alumbra y la mesa con pan de procesión de que nos alimenta pan de vida. Jesús es la única puerta, entre comillas, de acceder al lugar santísimo. Estando en la cruz, el velo del lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba a abajo, conforme a Mateo 27:51. Jesús abrió su puerta, derramó su sangre para que podamos llegar con confianza a la presencia del lugar santísimo de Dios nuestro Padre. Hebreos 10:19-21. El estado del templo. El rey Salomón, en la dedicación del templo como la morada de Dios, ustedes recuerdan que ofreció como sacrificio, ¿saben cuánto? 22.000 bueyes y 120.000 ovejas durante 7 días corridos en el año 1000. Segunda de Crónicas 7, 5 y 9. Pero luego
El país se dividió en dos reinos, Israel al norte con Jeroboam y Judá al sur bajo el gobierno de su hijo Roboam, y luego de 13 reyes con sus altibajos en la fe y tras los 285 años, el templo se encontraba cerrada y abandonada. Esto que ocurrió literalmente con la dedicación del templo y luego permanecer cerrada, abandonada, puede que nos haya pasado algo similar con nosotros. Nosotros cuando creímos en Jesús y lo recibimos en nuestro corazón, en nuestro templo, como Señor y Salvador, estábamos gozosos de la salvación y éramos el templo del Espíritu Santo y podíamos sentirlo y vivíamos con entusiasmo y gozosamente la vida de sacrificio en las obras para el Señor. Pero con el transcurso del tiempo, las vicisitudes de la vida, las pruebas, las tentaciones del maligno, la constante lucha, la tarea y la concupiscencia de nuestra carne, los altibajos de la fe, nuestro corazón quizás se encuentre como el templo de Jerusalén, cansado, abandonado. Por eso es imprescindible reparar las puertas del templo, de tal manera que abramos cuando se debe abrir el templo, pero cerrar cuando se deben cerrar, porque esta es la función de la puerta. Es para que el Señor pueda entrar y tomar lugar como su morada y pasear cómodamente, pero también a la vez impedir la entrada de ladrones y asesinos o lo sucio o lo inmundo. A veces queremos impedir la entrada de los ladrones que vienen a hurtar y a matar, pero la puerta está atascada y sin fuerza no sabemos cómo impedir el ingreso del maligno y todas las tentaciones de la concupiscencia de la carne, y a veces queremos contrariamente permitir que entre el Señor con sus palabras en Espíritu Santo, pero la puerta está atascada, cerrada y no podemos abrirla fácilmente. Si la puerta no cumple esta función, no sirve. Por eso es tiempo propicio y quizá único de volver al primer amor. Necesitamos un corazón abierto a lo que es de Dios y cerrar a lo que es del maligno. Necesitamos que Jesús sea la puerta del templo de nuestro corazón y sea Él que tenga dominio de nuestro templo. La tarea de la purificación del templo. En el versículo 5 del capítulo 29 dice: y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Cómo santificó el templo? Bueno, la santificación o santificar es dedicar a Dios, separado para dedicar a Dios. Para que nosotros podamos ser santos para dedicar a Dios como el templo, debemos separar, reordenar, separar uno por uno lo santo de lo profano, lo espiritual de lo carnal, de lo bueno de lo malo, de todo lo que están desordenados en nuestro corazón. Clasificarlo, identificarlo y para vivir una dedicada a Dios. Santificarse es un símbolo profundo de la manera de pensar y valorar. Pablo da su testimonio de lo que estamos hablando. En Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí no solamente estamos hablando de todo lo pecaminoso y pecado, sino todo lo que es bueno, pero que no es lo mejor para ganar a Cristo. Lo que es cómodo para la carne, pero que no era lo esencial para quedarse con Cristo. Pablo lo tenía como basura todo lo que hacía subir su ego, su estatus social, legal, económico, teológico, su buen pasar económico, etc. ¿Vos qué tenés que tirar para santificarte, separarte de lo que tenés en tu corazón? Por ahí tenés un apego a ciertas cosas, pero que no es bueno para santificarte. Hay que hacer una prueba de uno mismo.
en 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué es lo que debe limpiar, salir de tu corazón? ¿Qué es lo que debes desechar, sacar de tu corazón espiritual? Todo lo que lleva al pecado. ¿Y cómo podemos hacer? Empezar por los pensamientos, identificar los pensamientos, discernir y clasificar tus pensamientos y retener los buenos pensamientos, pero arrancar esos malos pensamientos y ponerlo en el tacho de basura. Es importante lo que pensamos, porque lo que pensamos, eso somos, y lo que pensamos solemos llevarlo a la práctica. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En Filipenses dice, ¿verdad? Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, examina tranquilo tu pensamiento, en qué está pensando, y todo lo que no es agradable para Dios hay que separarlo y tirarlo. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que saca del corazón todo pensamiento de la carne. También tenés que seguir examinando tus sentimientos, guardar los buenos sentimientos y arrancar los malos sentimientos y pon en el tacho de basura. Discernir los buenos y malos sentimientos es muy importante, porque generalmente los sentimientos gobiernan a la mayoría de las personas. Odio, temor, desánimo, cariño, los que uno siente después lleva poniendo en práctica. Por eso, analiza cuáles son tus sentimientos, cuáles son los sentimientos que dominan y protagonizan de tu vida, tu actividad, y entonces todos los sentimientos contrarios a Cristo, a lo escritural, desecha y ponlo en el tacho de la basura. Después, seguí con tus inclinaciones del corazón, guardar las buenas inclinaciones del corazón y arrancar las malas inclinaciones y meterlo en el tacho de basura. Las inclinaciones son muy importantes, porque son predisposiciones hacia el mal. Después de la caída de Adán, todo el ser humano tiene predisposición, apetitos, la necesidad de la carne, de ser atraído por apetito concupiscible, lo que te atrae, lo que es bueno, lo que es gozable en carne, pero que te lleva a la muerte, como apetito irascible, que es la violencia hacia el otro, ¿verdad? Y apetito inclinable hacia la ira. Entonces, hay que analizar esas inclinaciones. Generalmente, como dijimos recién, el ser humano, luego de la caída de Adán, nacemos con apetito, inclinación a hacer el mal. Éxodo 32:22, Aarón dice a Moisés, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Entonces, cada uno tiene sus inclinaciones particulares hacia un mal particular. Identifica y saca, arranca y tirarlo. También debes seguir con tus decisiones, recordando que es engañoso el corazón. Guardar y cumplir las buenas decisiones que ha tomado en tu corazón, pero arrancar las malas y equivocadas decisiones. Y si te equivocaste, reconocer que te equivocaste, cambiar, agarrar, poner en el tacho de basura y tirarlo. Las decisiones, obviamente, no salen de la nada, están reguladas por pensamientos, sentimientos, inclinaciones, emociones, intenciones, pero en última instancia vos mismo, tu corazón mismo es el que decide. Por eso es un acto de voluntad y uno es responsable por lo que se decide. Por eso nadie es perfecto, pero si tomaste malas decisiones hasta ahora, tira eso
y decidí mejor, con cuidado, sabiendo que el corazón te puede llegar a engañar. Hay personas que se dan cuenta de su mala decisión y cambia para bien y se salva. Metanoia, cambio de manera de pensar, arrepentimiento y conversión. Antes hacía mal, ahora bien. Antes no trabajaba, ahora trabaja y ayuda al otro, ¿verdad? Pero hay otros que, sabiendo que es errada su decisión, mantiene firme la mala decisión. Yo soy hombre de palabra, una vez que decido, no hay vuelta atrás. Pero eso es realmente una torpeza espiritual, ¿verdad? Eso es lo que comúnmente llamamos endurecimiento del corazón, como el corazón del faraón. En 1 Timoteo 4:2 dice, de tanto hacer el mal, ¿no? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, decide mal, sabe que está mal, pero yo soy malo y hago el mal porque ya siento que tiene que ser así. ¿Conoces a alguien así? Hay personas que hacen el mal, sabe que hizo el mal, pero se empecina a seguir haciendo el mal. Eso es lo que hay que arrancar. Todas las malas decisiones, arrepentirte, tirarlo. También debes examinar las intenciones de tu corazón, guardar las buenas intenciones y arrancar las malas decisiones. Tienes que tirar esto en el tacho. Todo esto en el nombre de Jesús. Vos debes saber, y seguramente más de una vez viviste o padeciste, y más entre los creyentes, que hay actos aparentemente buenos, exteriores, pero son actos pecaminosos porque suelen ser falsos, porque hay intención, malas intenciones, pero se exterioriza disimulando esas malas intenciones. Por eso hay todo tipo de pecados que nace con las malas intenciones. Y esto es muy frecuente entre los creyentes porque los creyentes no podemos dar malos testimonios, entonces estamos obligados a actuar bien en apariencia a los ojos de los hombres, pero que está cargado de malas intenciones. Estas malas intenciones tienen que arrancar de cuajo y también tirar a la basura. La santificación, entonces, una vez haber clasificado, identificado, separado y puesto en el tacho de basura, ¿qué hay que hacer? Hay que tirar esa inmundicia lejos, tirar lejos en el valle del Cedrón. Una vez separada y reordenada, los pecados de nuestro interior, pensamientos, sentimientos, inclinaciones, decisiones, para santificación de una persona consiste en tirar esa cosa que vemos que no es de Dios y lejos, sacar del templo de Dios. Acá vemos que los sacerdotes sacaban del lugar santo al atrio del templo y del atrio del templo los levitas llevaban lejos al valle del Cedrón a tirar esa basura, ¿no? Es decir, limpiar no solamente los polvos y las mugres, sino sacar y eliminar todas las porquerías usadas a los efectos de la idolatría. Segunda de Crónica 29:16 dice, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. También santificar es no solamente identificar y sacar y tirar la inmundicia, sino es traer, recuperar los utensilios al templo y hacer uso santo de ellos. Entonces acá no solamente hay que desechar lo malo, sino recuperar lo santo que hemos perdido, utensilios. Segunda de Crónica, capítulo 29, versículos 18 a 19, dice, entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz, padre de Ezequías, cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová.
Los sacerdotes y los levitas obedecieron la orden del rey y hicieron, no solamente tiraron la inmundicia, sino que recuperaron los utensilios, trabajaron, limpiaron, los santificaron y pusieron ya para iniciar el culto. Hay cosas de Dios que habíamos desechado y eran de Dios. Y necesitas volver a traer delante de Dios. Vos debes saber qué cosa era de Dios que antes tenía y lo fuiste perdiendo, o te quitó el maligno, o lo desechaste vos. Culto familiar, oración, lectura bíblica, tiempo devocional con Dios, aportes para obra misionera, etcétera, etcétera. Hay que preparar todos los utensilios en el atrio. Como estamos hablando del templo, solamente vamos a hablar los utensilios del templo. Fuente de bronce, ¿verdad? Cuando entra, pasando la puerta del pórtico, entramos al atrio, patio, y ahí encontramos con qué? Fuente de agua de bronce, ¿verdad? Que habla de la limpieza, que Jesús nos lavó con su palabra. Después encontramos otro utensilio, altar del holocausto. Sobre el altar se hace sacrificio, que simboliza el sacrificio de Jesús por nosotros. Y por la puerta del lugar santo entramos y en el santo lugar encontramos, ¿qué cosa? Incensario, que simboliza la comunión permanente con Dios. También encontramos en el lugar santo del templo candelabro, la luz, que simboliza la luz de la palabra, la luz de Cristo, y ahí encontramos la mesa de proposición con pan de vida. Obviamente todo esto simboliza Jesucristo. Es la figura, el símbolo de lo que había de realizarse en Jesús. Luego, por medio de Jesucristo, la cortina rasgada en dos, entramos al lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios, pero que entramos confiadamente por el velo abierto de Jesucristo en la cruz. La santificación de nuestra acción, si hacemos todo esto, si recuperamos los utensilios y ponemos en dedicación para el Señor, lo que hemos sido limpiado y santificado en el corazón se exteriorizará en nuestras conductas, obviamente. Dejar de hacer lo malo a los ojos de Jehová y volverse a Dios, separándose del mal, entregándose a Dios. Segunda de Crónica 29, versículos 5 a 7, Ezequías dice esto y después vemos cómo termina. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestro Padre, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en los santuarios al Dios de Israel, y sigue. O sea que tenían todos los utensilios, pero no hicieron nada, sino profanaron, hicieron lo malo. Entonces, al santificarnos, como decimos, y empezar a trabajar, va a notar en nuestras actitudes, acciones. Si antes dejaste a Dios, como leímos en versículos de Dios, ahora estás buscando a Dios. Si antes apartaste tu rostro del tabernáculo, conforme al versículo 6 que leemos, ahora tu rostro vendrá en dirección del templo, vas a servir en la iglesia. Si antes le diste la espalda a Jehová, ahora estás entregando tu corazón a Dios. Si antes cerraste la puerta del pórtico de tu corazón, ahora abre las puertas de tu corazón. Si antes apagaste las lámparas, si dejaste las enseñanzas bíblicas y se apagó el fuego del Espíritu Santo, ahora vas a prender las lámparas del candelero. Enseñanza, buenas obras,
en la claridad del Señor. Si dejaste de quemar incienso, si dejaste de orar y la comunión con Dios se cortó, ahora volvés a quemar incienso, conforme al versículo 7, y tu templo va a ser casa de oración, va a estar constante en comunicación con el Señor. Si no sacrificaste holocausto en el santuario de Dios, no hay culto, no hay sacrificio vivo, y viviste conforme a lo que dicta la carne, ahora, al santificarte, al recuperar todo ese utensilio, tu vida va a ser de sacrificio en el santuario de Dios, sacrificio vivo, conforme Romanos 12, 1, Gálatas 2, 20. Y termina así, mire, Segunda de Crónica 21, 18 a 19. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos los instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acab cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. Si hemos limpiado y santificado nuestro ser, podremos decir lo mismo que estos levitas. Hemos desechado lo malo, hemos tirado lo malo, hemos recuperado los utensilios, hemos preparado, santificado y ya empezamos a trabajar, dedicar nuestra vida al servicio. Cuarto, el procedimiento de la limpieza, de la santificación o purificación del templo. El procedimiento de la limpieza, la purificación y la santificación comienza desde lo más arriba, desde lo más importante. Versículo 16 dice: y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Los sacerdotes limpiaban el templo. El sumo sacerdote limpiaba el lugar santísimo, porque solamente él podía entrar al lugar santísimo. Pero se ve que también estaba todo sucio. 16 días. El sumo sacerdote y el lugar santísimo, y los sacerdotes el lugar santo. Y del templo, del lugar santo y santísimo, sacaban las inmundicias, ¿a dónde? Hasta el atrio del templo. ¿Y qué hacían ahí? Los levitas limpiaban todo lo que no es lugar santo y santísimo. Entonces limpiaba todo el atrio, toda la pared, exteriores, puertas, todo eso. Los otros lugares del templo limpiaban, y venía al atrio y sacaban todas las inmundicias que los sacerdotes habían sacado del templo al atrio, y los llevaba a tirar en el torrente del Cedrón. Esto es un ejemplo concreto que cada uno tiene su rol en la iglesia. Cada uno tiene una parte asignada para limpiar, sacar las inmundicias y tirarlas lejos. Esto es el templo de Jerusalén, tal cual como ocurrió. Pero en nuestro corazón también, la purificación debe comenzar desde lo más alto, desde lo más importante, desde lo más profundo hacia lo más exterior. Muchas veces el pastor o el líder exige purificación y santidad del rebaño, y sin embargo pueden estar contaminados, llenos de inmundicia en lo más profundo de su ser. Y por ahí no se da cuenta. ¿Saben lo que Jesús dijo a los fariseos? Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y sigue. Lo mismo ocurre en cada corazón del hombre. Debe sacar y tirar la inmundicia más grave de lo que está en lo más profundo de nuestro corazón, para luego tirarla bien lejos toda inmundicia. Se debe sacar las grandes inmundicias arraigadas en lo profundo de nuestro corazón, como la injusticia, la avaricia y la incredulidad,
a contrario sensu del Mateo 23, para luego también sacar y tirar lejos todas otras inmundicias pequeñas. Muchas veces limpiamos y santificamos lo superficial, pero dejamos intacto los pecados más oscuros, grandes y profundos que solamente nosotros sabemos y Dios examina, pero que la gente por ahí no puede darse cuenta. Por eso debemos ser limpiar desde lo profundo de lo corazón para que la santificación de las acciones exteriores sean válidas. No debemos ser engañados por la astucia del maligno. Y la limpieza del templo no vamos a reiterar, ya lo dijimos. Sumo sacerdote, lugar santísimo, lugar santo, limpia, trae al atrio y del atrio y todas otras inmundicias por los levitas tirar afuera lejos. Y nosotros desde lo más profundo y grande, importante, sacarlo afuera con todas otras nuestras faltas menores. Segunda de Crónica 29:11 dice: hijos míos, no os engañéis ahora, no os engañéis, de lo que estábamos hablando, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. La santificación tiene que ser en espíritu y en verdad, sin engaños. No solamente santificar lo de afuera, lo que se ve. No os engañéis ahora, dice. El Señor nos escogió porque nuestra tarea es importante. Si nosotros somos levitas, debemos estar limpios nosotros primero para poder santificar el templo y todo lo demás que nos rodea, ¿verdad? Por último, cuarto, el tiempo de santificación, de purificación del templo, fue desde el 1 al 16 del primer mes, que no es mes calendario en hebreo, en calendario hebreo es Nisan o Abib. Después hay confusión sobre esto, pero no es el tema para dilucidar ahora, que es al final de marzo, principio de abril. Leímos, ¿verdad? Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió la puerta de la casa de Jehová y la reparó. Y le dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestro Padre, y sacad del santuario la inmundicia. En el primer año, en el mes primero, y dice ahora, comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Empezaron desde lo más adentro hasta afuera, en 16 días terminaron totalmente la limpieza, purificación y santificación de los utensilios para entrar en el servicio. Es realmente notable la fecha de esta decisión. Empezaron ¿cuándo? En el primer día del primer mes y terminaron la limpieza del santuario en 8 días y en otros 8 días la limpieza de todo el resto del atrio. ¡Qué manera de comenzar el año! ¿Qué medida tomó el rey? ¡Qué bendita manera de comenzar el año! Reflexiona un poquito, no hace falta mucho. ¿Hay una mejor manera de comenzar el año? ¿Hay una decisión y una medida puesta en marcha más acertada que esta para comenzar un año que según el contexto actual se vislumbra como muy difícil? ¿Cómo Dios no te va a bendecir tu año y tu vida si comenzás de esta manera? Estoy en el temor de Dios. Ponete un poquito en el lugar de Dios. ¿Ves ahí? Estás en una situación difícil que podés quejarte de todo. ¿Y qué haces? Empezás purificando el templo. Dios bendeciría, ¿verdad? Es verdaderamente un ejemplo a imitar.
Eso es lo primero que debemos hacer en este nuevo y inquietante año 2021. Como un buen levita, comencemos el año con un corazón limpio. Comencemos hoy mismo limpiando y purificando el corazón, sacando toda inmundicia, reparando las puertas del templo y santificándonos para vivir un año de bendición. Hoy es el tiempo oportuno y quizás único. 2 Corintios 6:2 dice así. Porque dice así: en tiempo aceptable te he oído. Hay tiempo aceptable. Y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Todos los días son hechos por el Señor, pero hay días aceptables que el Señor oye de una manera especial y hay día especial oportunamente de salvación. Y he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el pan de la tierra. Conclusión. Hermano, el año 2020 ya es historia. Hoy estamos ya 3 de enero, el primer domingo del año 2021. Y muchos estamos ante situación muy difícil, como la que tuvo que enfrentar Ezequías. Y él consideró que eso era el resultado de haber olvidado a Dios. Por eso, sigamos su ejemplo y recibamos la bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Que tu primera medida del primer día de la primera semana del año sea el de limpiar tu corazón del templo, la morada de Dios Trino, y santificar tu vida. Si dejaste a Dios, buscándolo ya. Si apartaste el rostro de la iglesia, volviendo para servir en la iglesia. Si diste la espalda a Dios, entregando tu corazón a Jesús. Si las puertas del pórtico de tu corazón estaban dañadas, reparándolas. Si se te apagaron las lámparas del candelero, la luz de Cristo y su palabra, prendiendo las luces, volviendo a la luz de Cristo. Si tú no quemabas incienso, si dejaste de dirigir oraciones, si tu comunicación con Dios se cortó, volviendo a clamar y a orar a Dios Padre en el nombre de Jesús, si no sacrificabas sacrificio de holocausto, si vivías conforme a la voluntad de tu carne, en tus apetitos concupiscibles e irascibles, presentándote ya mismo tu cuerpo en sacrificio vivo, no haciendo conforme lo que la carne quiere, sino lo que es santo, agradable a Dios, que es el culto racional conforme Romanos 12:1. Hagamos esto y seremos bendecidos. Amén, que así sea. Oremos. Dios Padre, te damos las gracias por tu palabra de hoy. Vimos sobre la valentía y la sabiduría del rey Ezequías, hijo del malvado rey Acaz, pero hijo de David por fe en vos, Señor. En su primer año, en el primer día del mes primero, como primer acto de gobierno, decidió llevar a cabo la limpieza del templo para reencontrarse contigo, Dios, y fue bendecido. Dios Padre, hoy en el primer domingo del primer mes del 2021, decido y procedo a purificar el templo de mi corazón. Decido limpiar con la sangre de tu Hijo Jesús todo lo malo que hay en lo profundo de mi corazón, malos pensamientos, malos sentimientos, inclinaciones al mal, decisiones equivocadas, malas intenciones que hacen alejar de vos y llevar al pecado, y sacar todas las inmundicias y tirar lejos en el nombre de Jesús. Decido y comienzo a recuperar y santificar los utensilios del templo, la fuente, el altar de sacrificio, el incensario, el candelero, la mesa y el pan, y entrar confiadamente a tu misma santa presencia en el nombre de Jesús. Amén.